Y hoy, con la ayuda del Señor, hablaremos un poco más a fondo, ya analizando varias de las cosas que hemos observado. Hemos hablado sobre pautas, sobre reglas y sobre errores. Pautas generales, reglas fundamentales, errores letales o mortales dentro de la consejería. Y hoy quiero acercarme, por lo menos si alcanzo a entregar al menos la primera parte, a uno de los aspectos más relevantes de la consejería, y es profundizando desde el corazón en la consejería. Profundizando desde el corazón en la consejería. Digan eso conmigo. Profundizando desde el corazón en la consejería. Como se darán cuenta, lamentablemente, la mayoría de personas de alguna u otra manera han sido abordadas, especialmente en el ambiente familiar y eclesial, y hasta laboral, social, familiar, eclesial, laboral y social, pero principalmente a nivel eclesial. Suelen abordarnos muchas personas, más aún si somos personas de una posición de autoridad, llámese líder, llámese un diácono, o si en su familia usted es mamá o papá, o es el único creyente, en su trabajo igual. Normalmente las personas tienden a abordarnos a nosotros a la hora de pedir consejos. La razón es porque ellos creen, por supuesto, que quien les va a dar ese consejo tiene mayor experiencia o tiene más madurez, o por el hecho de ser el pastor o el diácono o el líder, o es mi mamá, es mi papá, es mi tía cristiana, mi prima que es cristiana. Tienden muchas veces las personas a depositar una confianza muy amplia a la hora de pedir consejos. Y es cierto que hay consejos muy sencillos que se pueden dar a veces en cuestión de pocos minutos, asuntos muy importantes pero no tan profundos y tan delicados, pero sí nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con otra serie de temáticas o situaciones muy complejas, muy difíciles. Ahora, el problema es que cuando no somos entrenados para la consejería, normalmente nos enfocamos en las reacciones, nos enfocamos en las acciones, nos enfocamos en lo que hace, pero no en el asunto de raíz. Es decir, nos vamos más a los frutos que a las raíces. Y cuando un consejero no es entrenado, muchas veces pierde el tiempo enfocándose en el fruto. Por ejemplo, no sea grosero, no sea desobediente, no se enoje, no. Es decir, se enfocan en el fruto, pero no analizan la raíz del problema. Muchas veces el consejo típico de muchos es: no sea desobediente, porque se enfocan en la desobediencia, pero eso solo es el fruto. Pero hay que analizar la raíz de esa desobediencia, es decir, qué lo lleva o cuál es la motivación hacia esa desobediencia. Muchas veces se le dice a la persona: no tenga resentimiento o no tenga rabia, pero hay que analizar más allá cómo comenzó todo. Y digamos, el promedio de consejeros no son entrenados, y al no ser entrenados, muchas veces el aconsejado termina o regañado o con un sermón muy moralista, y se va herido, se va con el mismo problema, se va incluso señalado y acusado, y en algunas ocasiones diciendo: mejor no le hubiera dicho nada. Mejor, ¿para qué me pongo a decirle así a mi mamá, a mi tía, a mi prima, al líder? Porque lo único que hizo fue decirme lo que yo ya sé, pero no fue a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Digan conmigo: el corazón. Ahí está la raíz del problema. Por eso el texto que leímos al inicio, Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero comenzar en esta ocasión diciendo que la consejería cristiana no comienza con palabras, sino con reverencia. ¿Reverencia a qué? Reverencia ante el misterio del corazón humano y ante la obra silenciosa de Dios en lo más profundo del alma. Es decir, la mayoría, usted sabe cuándo es un buen consejero y cuándo no lo es en una charla. Simplemente usted sienta a una persona que hace el papel o funge como consejero
y a una persona que va a ser aconsejada, y si en la charla habla más el consejero, es un pésimo consejero. ¿Sí me explico? El buen consejero tiene la capacidad de formular preguntas de manera que en balance, si él habló 10 minutos, el aconsejado habló más tiempo. Porque el secreto es explorar el corazón de esa persona, es ir a la raíz de la persona. Por eso, la mejor consejería que se puede plantear, y en algún momento abordaremos más adelante, algo que tenga que ver con el tema de las preguntas apropiadas, porque tampoco son preguntas al azar, no son preguntas sin sentido, sin propósito. Deben ser preguntas muy bien elaboradas, muy bien planteadas de acuerdo al caso de la persona, para explorar el corazón. Y como sabemos, el corazón realmente es un misterio. El corazón humano es sumamente íntimo, sumamente profundo, y muchos de los problemas o de los frutos o de las reacciones de hoy son el resultado, o las cosas negativas de las personas de hoy son el resultado de asuntos incluso desde la infancia. Asuntos que comenzaron desde el mismísimo vientre, asuntos que comenzaron cuando era una niña, cuando era un niño. Y a veces el mal consejero le da una cátedra moral, y aunque le cite la Biblia y le diga muchas cosas, si no logró explorar el corazón de la persona simplemente se sentó a escuchar un discurso más, un sermón más, y hay personas que dicen, ya, está aconsejado. No, eso no es consejería. La consejería es más que sentarse a decirle, venga, no, es que usted tiene que hacer, no tiene que hacer. No, en realidad incluso el verdadero consejero ni siquiera le dice qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, sino que tiene que tener la capacidad de, por medio de preguntas, enseñarle a la persona que de su propia boca salga lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando es un mal consejero, además de que habla demasiado y no deja hablar a la persona a la que se requiere explorarle para saber, hacerle un diagnóstico para saber qué es lo que sucede, además le dice qué tiene que hacer. Y muchas veces se ha malentendido el acompañamiento de la consejería como un asunto donde se me dice, mire, punto 1, 2, 3, tiene que hacer esto, y no. En realidad, la consejería sana hace que la persona misma pueda sacar a relucir con sus propias palabras, y a la vez abriendo su corazón, cuál es la raíz de su propio problema y qué es lo que debe hacer. Porque normalmente la mayoría de gente que busca consejería no necesariamente es que no sepa qué haya que hacer. Lo que pasa es que está íntimamente herido, muchas veces confundido, turbado, y Dios le ha dado a esa persona el suficiente entendimiento, solo que necesita un guía. Realmente el consejero debe convertirse en un guía. Ahora, cada persona que llega a consejería trae más que un problema. Eso es lo que usted debe entender cuando va a consejería. Mucho más que un problema. No es solo un problema económico, no es un problema familiar, no es un problema marital, no es un problema solamente una situación. Hay algo más. Cada persona trae una historia, y es a esa historia a la que el buen consejero debe acercarse. Porque usted no puede aconsejar, ayudar bien a una persona si ni siquiera sabe realmente cómo comenzó. Por eso cada vez que yo hablo con la mayoría de las personas que he aconsejado, de alguna u otra manera pues en algún momento surge una pregunta: ¿y hace cuánto comenzó? ¿Y cuál era el contexto como esto inició? Es decir, preguntas claves que incluso Jesús solía hacer aun cuando él iba a aplicar liberación. En alguna ocasión le trajeron a un endemoniado, un muchacho lunático, un muchacho que era sordo, que era mudo, que se estaba secando, que tenía una condición terrible. Y la Biblia muestra algo bien interesante, y es que Jesús pregunta: ¿desde cuándo le sucede esto al muchacho? Es decir, él va a la raíz del problema. Y el padre responde: desde niño, desde allí comenzó todo. Pero claro, el mal consejero ve el problema de ahora, ve la reacción, ve la grosería tal vez del adolescente, ve la rebeldía, ve la actitud negativa del presente, y se enfoca en la actitud sin enfocarse en el corazón, en la emoción, en el sentimiento, en lo que hay allá, en la historia detrás de todo eso. La persona que viene a consejería, más que traer un problema, muchas veces trae heridas no dichas. Yo he tenido oportunidad de estar en consejerías donde solo con la primera pregunta
literalmente con la primera pregunta, se llega a la raíz del problema. Se abre su corazón. Y solo con una pregunta, número uno, bien formulada, sus ojos se llenan de lágrimas, sus mejillas se surcan de lágrimas y la persona abre su corazón. Y normalmente, aunque la persona viene preguntando aparentemente por una cosa, cuando uno va a la raíz del problema encuentra que el problema ni siquiera es esa cosa, es algo más profundo que eso. No es solo la rabia que tiene hacia su esposo, es un sentimiento más íntimo que eso. No es solamente la reacción de desobediencia y grotesca del adolescente, es algo más profundo que eso. Es una herida que hay que descubrir. Hay creencias arraigadas muchas veces, erróneas en la mayoría de casos, o ideas, o en términos más técnicos, paradigmas, patrones de pensamiento que marcan a las personas. Y esos paradigmas, esas ideas, esos pensamientos le hacen peor la vida a la persona. Es decir, lo vuelven a la persona algo que podría ser llevadero, lo hacen más complicado porque tienen pensamientos arraigados o creencias no bíblicas, antibíblicas, muchas veces culturales, muchas veces de una familia disfuncional o muchas veces aprendidas en las películas, en la televisión. No es que así hacían, es que así se parece, o por una cultura machista o una cultura feminista. Entonces las personas llegan más que con un problema, con creencias arraigadas, y por eso las preguntas no solo van en el sentido de qué sientes, sino en el sentido de qué piensas. Es decir, ¿cuál es tu idea sobre esto? ¿Qué sientes sobre esto? Lo otro, también hay muchas veces, y esta es una de las raíces más poderosas, hay deseos que muchas veces ni ella misma logra nombrar. Es decir, hay personas que llegan a la consejería diciendo: es que mi esposo es esto o aquello, o es que mi esposa es grosera, o es que mi esposo es una persona indiferente. Y aunque ese es el problema que se menciona, muchas veces cuando se analiza a la persona, en esa persona hay un vacío emocional, en esa persona hay una herida, hay un miedo profundo a perder un hogar, al rechazo, al abandono. Es más profundo que solo el hecho de que el esposo esté enojado. O es que estoy enojada con mi esposa. Hay algo mucho más profundo. Hay un deseo de atención, un deseo de afecto. Pasa igual con los niños, pasa igual con los adolescentes. Les contaba hace unos días una historia que nos contaba el pastor Miguel Quintero, que siempre traigo alusión en asuntos como estos porque considero que es una persona obviamente profesional, ética y bíblica. Es un psicólogo clínico, evidentemente. No por nada es el pastor más invitado, diría yo, de nuestra organización a asuntos de consejería pastoral a niveles mucho más altos y aún en el sentido técnico, y gracias a Dios por personas como él. Pero él contaba que en alguna ocasión en una escuela dominical llegaron unos niños a la congregación y llegaron demasiadamente inquietos. Es decir, normalmente los niños pequeños de cierta edad suelen ser inquietos, pero hay algunos momentos donde son exageradamente, ya rayan en llevan a la persona a la locura y a la desesperación. Y entonces el pastor dice que el pastor estaba predicando, y claro, empezaron estos niños desde que llegaron a brincar y a empujar la silla. O sea, era una cosa loca, algo anormal en ellos. Es cierto que eran inquietos antes, pero ahora estaban anormalmente inquietos. Y entonces el pastor, sin entender la situación, porque miraba la reacción, miraba la conducta, pero no sabía lo que había ocurrido, él se enoja y llama la atención. Y entonces la mujer o la persona que venía con ellos le dice: pastor, lo que pasa es que antes de venir a la escuela dominical, la policía vino y se llevó a su papá. Y ellos están aterrados porque no saben qué pasará con su papá en la cárcel. Entonces, evidentemente, el problema no era solo la reacción, era un problema de corazón, era un miedo aterrador que los llevaba a ellos a la desesperación, a buscar atención. Y claro, muchas veces ocurren cosas así, a veces en la iglesia, a veces nosotros mismos no siempre reaccionamos igual. A ver, levánteme la mano aquí los santos que nunca han tenido una mala reacción.
Ahora levante la mano los santos que sí han tenido a veces una mala reacción y muévala la manito con humildad. Todos alguna vez hemos fallado, todos alguna vez hemos tenido reacciones que hasta usted mismo se avergüenza de esas reacciones, pero hay que buscar qué fue lo que llevó. Es decir, no siempre estaba en el mejor momento. Y no necesariamente es que no durmió bien, no necesariamente es eso, hay algo mucho más profundo. A veces hay miedos, hay frustraciones, hay heridas profundas en el corazón de las personas. Y claro, nosotros vemos la reacción, pero no entendemos qué llevó a esa persona a hacer eso. Y claro, cuando una persona no ha sido sanada interiormente, muchas veces aunque tenga 30, tenga 40, tenga 50, tenga 60 o más, todavía tiene traumas de la infancia muy arraigados en su corazón. Y en ese momento sale el niño herido, sale el niño inmaduro, la niña inmadura, aunque tenga los años que tenga, aunque esté casada o esté casado, sale la parte herida de esa persona. Y ahí es donde está el gravísimo problema de cuando el consejero solo es moralista. Le dice, no, es que eso es pecado, vamos a ver más allá, ¿cuál es la razón? ¿Cómo fue que caíste? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estaba tu contexto en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué heridas había en tu alma? El consejero real va mucho más allá. Claro, la Biblia va al final a decirle lo que es, el pecado que es, cómo es, eso no va a cambiar. Pero la Biblia también le lleva a examinar qué fue lo que sucedió. ¿Sí me estoy explicando? Ok, muy bien. Alguien que me quiera animar, que diga, se está explicando muy bien, pastor. Eso, me anima a escucharlos con eso. Muy bien, ahora, hay momentos, y por eso las preguntas deben ser muy, muy sabias, muy bien formuladas, porque hay momentos donde la persona tiene deseos que muchas veces ni ella misma quiere nombrar o logra nombrar y trata de esconderlos, trata de meterlos allá a lo más profundo. No quiere confesar que en realidad tiene miedo al rechazo, que en realidad lo que está sucediendo, esa reacción violenta, a veces agresiva, es porque se siente débil, porque se siente humillado, porque ha sido menospreciado, porque ha sido herido, porque tiene miedo a que le dañen otra vez su autoestima, es desconfiado, es desconfiada, etc. Suceden cosas en lo profundo del alma de esas personas. El corazón como tal no es un simple depósito de emociones, es el centro desde donde se interpreta la vida a la luz de la Biblia. Por eso el texto dice, porque de él mana la vida. Todo lo que afecta a nuestra vida comienza en el corazón. Hasta Jesús mismo hablaba de que aún los pecados y las cosas graves comienzan en el corazón. Es en el corazón donde se comienza o donde se arraiga todo. Es en el corazón donde se toman decisiones. Es en el corazón donde se interpreta la vida, se toman las decisiones, pero también donde se adora. Y aún dependiendo de lo que la persona adore, eso explicará la conducta del individuo. Por eso, si hay algo que debe hacer un pastor, si hay algo que debe hacer una persona que ejerce una autoridad, un liderazgo, es conocer la psique del ser humano, conocer al ser humano. El ser humano no solo es un cuerpo, y aún en el cuerpo hay emociones primarias que empiezan a sentirse. El ser humano es espíritu, el ser humano es alma, y es en el alma donde está el asiento de las emociones, el asiento de la voluntad, el intelecto mismo, y es hacia allí donde vamos a ir. Y muchas de las cosas que las personas hacen cuando vienen en consejería y con los problemas que lidian, con las adicciones que batallan, con los problemas que luchan, es porque su adoración está desenfocada. Algunos adoran el cuerpo, adoran el sexo, adoran las drogas, adoran el alcohol, adoran a las personas, adoran a alguien, idolatran a alguien, tienen una idolatría en algo en particular. Es a eso a lo que adoran. Y claro, si usted solamente le dice, no, es que eso es malo, eso es pecado, no, muchas veces adoran de manera ególatra o de manera narcisista su propio desvío, su propia inclinación inmoral. Y es allí donde hay que llegar. Muchas veces yo he tratado casos de personas que tienen problemas de inmoralidad hoy. Y cuando uno va al fondo termina dándose cuenta que era una persona. Alguna vez conocí a una joven que ella llegó a la prostitución, ella cayó en el lesbianismo, ella tocó fondo en los peores niveles de depravación. Y de repente, cuando ya
pude conocer un poco más, me di cuenta que ella había sido abusada por varios años, no menos de 10 años, por sus propios hermanos. 4 hombres la habían violado durante toda su niñez, toda su infancia, toda su preadolescencia, toda su adolescencia. Entonces, claro, cualquiera la miraba como la inmoral, como la promiscua, como la persona que ejercía la prostitución, como la perversa, como la desviada, lesbiana, etcétera, 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 pero no encontraban la raíz del problema. Y la raíz del problema era un problema de abuso profundo, prolongado, hiriente de sus propios hermanos. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas lógicamente marcan a una persona y muchos malos consejeros se enfocan en la conducta, pero no van a la raíz, a llevar a liberar esas cosas que muchas veces están. Y claro, no todos los consejeros están preparados, porque incluso cuando usted va a consejería debe estar preparado para las peores confesiones, sin escandalizarse y sin ser un lenguilargo y chismoso que después vaya y haga que esa persona quede mal. Porque lo peor que puede pasar es cuando usted se encuentra con un consejero, entre comillas, que es chismoso, que todo lo que le cuentan de inmediato va y se lo cuenta. Hay cosas que ni siquiera a la esposa se le puede contar. Hay cosas que no se le puede contar a nadie porque hacen parte de la intimidad de la consejería, una consejería sana. Porque hay cosas que definitivamente deben quedar sepultadas para siempre, que lo único que hace es que se libera con la confesión y se sepultan para siempre. Y cuando una persona logra dar gracias a Dios con un buen consejero, sabio, prudente, casto, además de que tenga el conocimiento necesario sobre esto, esa persona podrá llegar a aconsejar correctamente, porque aconsejar no es corregir conductas desde afuera. Repito eso, aconsejar no es corregir conductas desde afuera, sino entrar con cuidado al terreno sagrado del corazón de esas personas. Porque cuando tú y yo entramos al terreno sagrado, ahora claro, más adelante tú podrás ver que no es lo mismo aconsejar a una persona que realmente quiere ser libre que a un manipulador, a un maníaco, a un psicópata. El psicópata te va a manipular cuando te abre su corazón. El psicópata te va a mostrarse siempre como víctima y tú, lógico, ya vas a lograr percibir cuando es alguien que realmente quiere ayuda o solamente quiere alivio. Acuérdense lo que les he dicho en clases pasadas, no es lo mismo el que quiere alivio emocional que el que quiere transformación espiritual. El que quiere alivio emocional solo quiere que le digan pobrecita, no, pobre, con razón, no, claro, como con razón que usted es tan mujeriego, tan dañado, tan pervertido, pobrecito. O sea, quieren como que se le justifique su maldad. Ay, no, pobrecita, con razón usted le pega a su marido y es tan grosero. No, es decir, algunas tienden a justificarse y eso es peligroso. Pero por otro lado está el asunto de aprender a ir al terreno sagrado del corazón, donde solo la verdad del evangelio puede traer luz sin destruir y confrontación sin condenar. Porque habrá momentos donde a ti te van a hacer las confesiones más impactantes en una consejería. Y una forma sencilla de hacer que la persona cierre su corazón es con tu expresión corporal. Si tú te cuentas algo medio leve y la persona abre los ojotes y hace la carota de uy, ¿qué es esto? Ya perdiste a esa persona. Esa persona no te va a abrir su corazón. Porque dice, no, pues si se sorprende con esto, ¿qué tal si le cuento lo más grave? O sea, es decir, tú debes aprender a tener hasta dominio propio en ese sentido. Hay momentos donde a veces hemos estado en consejería, mi esposa sabe, algunas veces con ella o en algunos escenarios donde personas pasan cosas muy tremendas y usted tiene que tomar agüita y tratar de mantenerse lo más tranquilo posible ante las cosas que están pasando. Porque la idea es que esa persona abra su corazón. ¿Por qué razón muchas veces los hijos no le abren el corazón a los papás? Porque la primera vez que el niñito le dijo cualquier cosa medio leve o medio grave, la mamá respondió con garrote.
obviamente el hijo no va a volver a abrir su corazón. Ahora, no le digo que seamos permisivos, ¿no? Pero sí que usted tenga la sabiduría, el tacto para hacer que ese terreno sagrado del corazón se siga abriendo. Porque hay muchos de los hijos o muchas de las personas que hoy luchan con cosas gravísimas, que un día fueron a buscar consejo donde la persona correcta, que era papá o mamá, pero por una reacción incorrecta se cerraron y después dijeron, mis amigos sí me entienden, a ellos les voy a contar. Y resulta que van con un loco más loco que los locos. Y terminan hundidos, terminan re locos, terminan desviados. Entonces, amados hermanos, esto es delicado, digan conmigo, esto es delicadísimo. Cuando ignoramos el corazón, ofrecemos alivio momentáneo. Un gran problema de la mayoría de consejeros que uno escucha, a mí me gusta escuchar cuando otros aconsejan, y solo con escucharle ciertas palabras digo, el hermano o la hermana todavía no conoce del tema. Porque, por ejemplo, si una persona viene triste y lo primero que tú la ves llorando, tranquila, no llore, tranquilo, no se sienta triste, pues si se le murió la mamá, ¿cómo se va a sentir? O sea, es decir, hay momentos donde las personas en medio de la consejería, si no es sabio, va a decir, no llore, pero pues si acaba de tener una pérdida grave, ¿cómo va a hacer? ¿De qué manera va a expresar eso? Si no se pueden expresar las emociones, empezamos mal. En la consejería, las emociones deben ser expresadas, deben salir a flote. Más aún cuando son personas probablemente cerradas. Hemos conocido casos de personas que llevan años sin abrir su corazón a nadie. Hay gente que lleva con secretos de 20, 30, 40 años. Yo conozco casos en estos últimos días de personas en todos los lugares donde a veces le escriben pastores, líderes, personas, cosas que los estaban matando por años, por décadas. Los estaban aterrando, los estaban enterrando en vida, hasta que hubo momentos donde salió. Y claro, no es fácil, más aún, a veces para una persona, es decir, es fácil buscar consejería cuando la persona, aun cuando sea callada, cuando sea introvertida, pero por lo menos no está en una posición muy alta. Pero es muy difícil buscar consejería cuando la persona está en una posición muy alta. Por ejemplo, cuando es un pastor de renombre, un pastor reconocido, porque no, pero es que eso le pasará a los hermanitos normales de la iglesia, a los nuevos. ¿Cómo un pastor? Y entonces eso es mucho más peligroso. Por eso, gracias a Dios, hoy en día existe aquí en la iglesia la Comisión Nacional de Familias Pastorales, y tiene que ver con psicólogos, pastores profesionales, personas de alto nivel, entrenados en consejería. Hemos estado en varias de esos entrenamientos de consejería con el pastor Miguel en muchas ocasiones, y ha sido muy sanador, muy extraordinario. Aún solo las meras enseñanzas. ¿Cómo será cuando ya uno entra a los procesos? Pero a veces, si es difícil que una persona normal se abra su corazón, mucho más cuando es una persona que está en una posición de autoridad, como les he comentado en muchas ocasiones, donde en algunos casos por fin decido contarle algo a alguien, y cuando lo llamo, esa persona se suelta a llorar y me termina contando peores cosas. Y yo termino dándole consejería. Y al final no pude sacar nada de mi corazón. Es difícil. Y claro, hay cosas que usted se las cuenta a Dios, pero hay cosas que requieren un mentor, requieren alguien que nos pueda escuchar, que nos pueda responder de parte de Dios. Hay cosas que nunca se van a solucionar si se guardan en secreto. Es más, la mayoría de problemas gravísimos nunca van a solucionarse, especialmente en problemas morales o de índole grave, de problemas de traumas profundos, si se guardan en secreto. El secreto hace que eso nunca se sane. Necesita ser contado a alguien. Por eso debe buscarse gente contable. Pero si la gente no ha sido entrenada, si la gente va a tener terror de decir, pero si yo cuento esto y lo sabe la hermana fulana, ya se enteró todo el mundo. Entonces no, se necesita gente que tenga ética espiritual, tacto, sobre todo cuando son temas muy delicados. Hay temas que definitivamente tocan raíces profundas, y el exhibirlos públicamente lo único que harán es
literalmente apuñalarlos y matarlos aún más, en un sentido obviamente simbólico, pero es similar a eso, es como rematar a ese tipo de personas. Ahora, escuchen esto. Cuando nosotros ignoramos el corazón, ofrecemos alivio momentáneo, pero cuando lo exploramos a la luz de la palabra, Dios produce transformación verdadera. En muchas ocasiones, una de las primeras experiencias que tuve, la tuve cuando era soltero, la tuve hace varios años, con una hermana en particular, una mujer muy especial de Dios, que se acercó y abrió su corazón y me contó cosas que jamás nadie sabrá. Me dijo cosas que nunca a nadie le podría contar. Y cuando yo escuchaba eso me quedaba asombrado y a la vez aterrado. Era una persona de unos 21, 22 años, 22 años, 21 años. Yo recuerdo mucho que cuando esa persona hablaba y lloraba, lloraba, hablaba, lloraba, hablaba y lloraba. Y mientras tanto yo estaba orando, Señor, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué puedo decir algo tan horrendo, tan grave como eso que me estaba contando? Cuando ella terminó, yo sentí que se liberó. Y cuando yo iba a empezar a hablar, lo único que ella me dijo, hermano, eso era todo lo que yo necesitaba, solamente poder sacar esto. Ore por mí. Amén. Yo le dije, Señor, ayúdela. Amén. No pude decir una palabra de todo lo que había planeado durante todo ese momento. Años después, siempre que la escucho testificar, dice, un día el hermano Jairo, Dios lo usó y me ayudó. Y yo en ese momento recuerdo y digo, pero es que si yo casi no le dije nada. Yo que recuerde, yo no le alcancé a decir ni haga esto, ni no es. Es que ese es el proceso real de la consejería. Muchas veces la persona, el sabio consejero ni siquiera necesita decir, solamente alguien que le escuchó con respeto, que le escuchó con reverencia, que le escuchó con cuidado, sin señalarle, sin sermones, sin regaños, sin decirle qué clase de cosas, qué gente es usted, no, simplemente con un corazón humilde, un corazón sincero, como dice la Biblia, teniendo cuidado de nosotros mismos, no sea que nosotros también hagamos o seamos tentados en lo mismo. Entonces, es importante que podamos entender esto. La consejería centrada en el corazón nos recuerda que no somos mecánicos del comportamiento, sino instrumentos del gran pastor que es el Señor, quien conoce lo que hay en el ser humano y aún así lo ama profundamente. Esto es algo que tú y yo nunca debemos olvidar. Si hay alguien que conoce los secretos de los hombres, se llama Jesús. Y aún así Jesús ama a los hombres. Si hay alguien que conoce hasta los secretos más vergonzosos de las personas que estamos aquí, se llama Jesucristo. Y aún así Él nos ama profundamente. Ahora, claro, Él no nos quiere así. Yo escribí alguna vez, Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere así como somos. Por eso Él nos quiere transformar. Pero para eso necesitamos abrir nuestro corazón en algunos momentos. Hay luchas. No voy a entrar en detalles de algunos, pero hay tipos de batallas o luchas que jamás se van a vencer hasta que se suelten con alguien más. Yo he tenido la oportunidad de escuchar una y otra vez hasta ministros, líderes, pastores, casados, etcétera, acercarse y decirme cosas tremendas. Y mi perspectiva sobre ellos no ha cambiado. Sigo viéndolos con el respeto necesario. Sigo viéndolos como hombres de Dios, como instrumentos en las manos de Dios, con luchas, con batallas, que muchas veces cuando terminan de hablar les digo, empezaste bien, porque fuiste capaz de decir cosas que a otros se las guardan por años y por eso se mueren hundidos en eso. Pero tú fuiste capaz de gritar prácticamente pidiendo auxilio y decir, me pasa esto. Muchas veces algunos de ellos ni siquiera me miran a la cara. Y están hablando con un ser humano nada más. No están hablando con un arcángel ni con un querubín. Están hablando con un pastor más, un ser humano. Y cuando ellos perciben esa reacción de vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, es correcto hacer esto, haz esto, no, juntamente ponerse de acuerdo para ayudar a esa persona sale adelante. Meses después, años después, uno les pregunta ¿cómo va ese asunto? Dice, gracias a Dios, Dios me dio la victoria. Eso fue lo mejor que pude hacer. Eso fue lo mejor que me sucedió. Y obviamente es a eso a lo que me refiero. Hay cosas que, aquí está mi esposa, ni siquiera a ella le puedo contar. Simplemente le digo, sí, alguien se me acercó, un pastor me dijo ya, pero no le digo qué, porque hay cosas que deben quedar allí.
Y si esas personas perciben que tú eres confiable, van a buscarte. De lo contrario, tal vez caen una vez, pero no caen dos. Porque dicen, no, este hermanito, imagínate, le conté y después resultó sabiendo todo el mundo. No, hay cosas que deben saberse guardar. Ahora, note lo siguiente. Cada emoción es un mensaje. Diga conmigo, cada emoción es un mensaje. Es decir, cada vez que una persona tiene una emoción, llámese ira, llámese incluso alegría, está transmitiéndonos un mensaje, está diciendo algo. No es solamente, tiene enojo, tiene ira, está alegre, está triste. Hay algo detrás de esa alegría, hay algo detrás de esa tristeza, hay algo detrás de ese enojo. ¿Qué es lo que está mandando? ¿Cuál es su mensaje real detrás de todo eso? Y eso es algo muy importante. Cada emoción es un mensaje. Un sabio consejero no se enfoca en la emoción, se enfoca en el mensaje. Diga eso conmigo. Un sabio consejero no se enfoca en la emoción, se enfoca en el mensaje. Es decir, ¿qué es lo que me está transmitiendo? Hay un vacío realmente, hay un miedo profundo, hay algo más que solo rabia, hay algo más que solo alegría, hay un mensaje detrás de esa emoción. Número 2, cada conflicto es una revelación. Es decir, cada nuevo problema, cada nuevo conflicto que trae el niño, el adolescente, el joven, el soltero, el casado en consejería, en realidad no es solo un conflicto, no es que nos peleamos, nos discutimos, que me levantó la voz, no hablamos, etcétera. Nos queremos separar, ese es un conflicto, pero hay una revelación detrás de todo eso, hay vacíos, hay faltantes, hay heridas. Hay cosas más profundas que solamente discutimos. Hay cosas que no han sanado realmente. No, es que es grosera, es grosero. Hay algo más que solo eso. Hay temores, hay inseguridades, hay baja autoestima, hay pérdida de confianza. Hay cosas que no se construyen de la noche a la mañana. Se han construido por décadas, incluso desde que eran niños. Oiga esto, cada hábito repetido es una historia aprendida. En términos espirituales hemos hablado nosotros de maldiciones generacionales, que son tendencias internas, prácticamente en la genética, en la sangre, en el espíritu de la persona. Es maldición generacional, una iniquidad, un pecado vicioso y repetitivo que se hace de generación en generación, aún sin haberlo aprendido. Las maldiciones generacionales no son aprendidas. Ninguna de esas maldiciones se vieron en los padres, simplemente están dentro de la genética misma de la persona y tiene tendencias rarísimas, que claro, cuando tú estudias su linaje familiar te das cuenta que esa persona tiene las mismas tendencias que el padre, que el abuelo y que el tatarabuelo, arraigadas en su genética. Esas no se aprenden. Es decir, no se aprende, no se enseña a ser homosexual, a ser lesbiana, no se aprende a ser promiscua. Eso está más arraigado allá. Eso es un nivel, y ya cuando hemos hablado de maldiciones generacionales hemos tratado ese tema. Pero ahorita estamos hablando de otro nivel, que es la parte emocional. Eso estaba arraigado en el espíritu, pero lo otro está arraigado en el alma. En el alma están arraigados las conductas, lo que se llama patrones generacionales. Lo uno son maldiciones generacionales, pero lo otro son patrones generacionales. Y un patrón generacional ya no está arraigado en el espíritu, está arraigado en la conducta, está arraigado en el intelecto, en la mente, en las emociones de la persona, porque lo vieron, porque lo aprendieron, porque así era mi mamá con mi papá, porque así yo vi, así fue que la trataba y así era. Eso se ha convertido, es decir, aparte de la maldición generacional que está adentro, que es algo innato, una inclinación desviada hacia lo malo, están los patrones generacionales. Y por supuesto, esos son los tipos de luchas que tenemos en la iglesia. Por eso hablábamos en la sesión pasada de que no debemos ignorar el aspecto espiritual dentro de la consejería, pero ahora me estoy enfocando en el aspecto emocional dentro de la consejería. Hay momentos donde la persona no solo lucha con una maldición generacional de depravación, hay algo
que aprendió. Es que mi mamá era así, es que mi papá era así, es que mi familia casi todos son así, los primos, los tíos, todos son ladrones, todos son pendencieros, todos son tomadores, todos son viciosos, etcétera, etcétera. Cosas que se aprendieron por repetición, por conducta, y cada hábito repetido es una historia aprendida. Y ahí es donde el buen consejero debe enfocarse. El dolor, la ira, la culpa y el miedo no son enemigos a silenciar, sino ventanas al alma que nos muestran que estamos creyendo, que estamos deseando y en quién estamos confiando realmente. Son cosas claves que el buen consejero debe detectar, por lo menos en la primera charla. Si la persona tiene dolor, si tiene ira, si tiene culpa, si tiene miedo. Eso no es para callarse, no es para decirle no tenga miedo, perdone ya, porque hay gente que quiere hacer que ya que en la primera charla perdone. No, hay cosas que están arraigadas en lo profundo, son heridas inentendibles para nosotros. Pero si tú quieres verdaderamente ayudar, debes ir más al fondo. Es decir, las ventanas de tu alma me están mostrando un rencor profundo, me están mostrando una ira tremenda, me están mostrando una culpa, un miedo, un dolor terrible. Pero esas ventanas, número uno, me deben mostrar estas tres cosas. Número uno, lo que esa persona cree. Número dos, lo que esa persona desea. Y número tres, en quién está confiando realmente. Solo con identificar esas tres cosas vamos a poder ayudar a las personas. Número uno, diga conmigo lo que esa persona cree. Número dos, diga lo que desea y en quién confía. Es decir, la ira o el sentimiento o la emoción, el dolor, lo que esa persona transmite, nos muestra algo más profundo. Una de las preguntas es ¿y qué crees tú acerca de eso? Para saber cuáles son sus ideas, qué es lo que gobierna sobre esa persona. Por ejemplo, algunos que son violentos, son golpeadores, creen que eso es ser hombre. Creen que así se impone respeto, que es que así es, así somos los Araujo, dicen algunos. Así somos los Rosales, dicen otros. No. Esa es una creencia errada y eso lleva a empeorar el problema. Ahora, además, está el hecho de que debemos investigar qué es lo que esa persona desea. Es decir, muchas veces la persona está deseando respeto, admiración, pero lo está buscando de una manera errada, con gritos, con enojo, con ira. El respeto no se exige, el respeto se gana. Y es allí donde la persona debe trabajar correctamente. Y también en quién está confiando. La mayoría de personas que sufren depresión, ansiedad y cosas emocionales fuertísimas es porque son dependientes de una manera tóxica de alguien más, hasta de su esposo. Muchas veces hay mujeres casadas que tienen actitudes terribles, precisamente porque su confianza no está realmente en Dios. Han puesto su confianza totalmente en un hombre que puede fallar, porque es hombre, porque es humano. Y cuando la mujer está buscando que el esposo haga cosas que solo Dios puede hacer, esa persona ha desviado su confianza y por eso viven frustradas o viven frustrados también. Por eso el pastor Alexander Gómez en alguna ocasión, hace un tiempo, cuando fue un grado de uno de las promociones del instituto aquí en Pasto, dijo unas palabras claves cuando habló sobre la familia. Él decía que una de las peores cosas que quieren hacer muchas mujeres con sus esposos es tratar de cambiarlos. Y dice, no pierdas el tiempo tratando de cambiar a tu esposa, tratando de cambiar a tu esposo, porque hay cosas que están arraigadas a su personalidad. Tú no puedes anular a esa persona. Es decir, si a mi esposa le gusta el negro y a mí me gusta el azul, yo no puedo decirle que ella tiene que gustarle el azul. Hay cosas que son literalmente incambiables. A mí me gusta el ruido, pero a ella le gusta el silencio y eso es bien complicado. A mí me gusta escuchar a todo volumen, a mí me gusta predicar si grita mejor y todo eso me gusta.
pero a ella le gustan las prédicas, es decir, en vivo, y para colmo le tocó un predicador bien, un pastor esposo, bien alborotado. Entonces, pero a ella le gusta escuchar predicadores que hablen suave, en radio, claro está, en Facebook, en YouTube, en vivo sí le gusta el fuego también. Pero es complejo, porque a mí me gustaba lo contrario. A mí me gusta, es más, yo dormía apaciblemente con las prédicas de Zúñiga a todo volumen, y ustedes saben cómo es el nivel de Zúñiga, y eso me daba paz. Rudy Gracia, feliz escuchando a ese tipo gritar con todas sus fuerzas, y así puedo dormir tranquilamente. Hay otros que no. Y a veces, en ese vaivén, en esa lucha de querer, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llevado a hacer eso es que yo fui un hijo único, aunque tuve 2 hermanos, Dios se llevó a mis 2 hermanos ya, pero al ser hijo único, yo no soy amigo del silencio. El silencio me recuerda a soledad, el silencio me transmite algo que me produce, me quita paz. A la mayoría dice que les da paz, a mí no. Porque a mí lo que me daba paz era el ruido, el hacer, yo era muy imaginativo, muy creativo, tenía que hacer ruidos con mis propios labios para sentirme acompañado. Y así crecí, haciendo caer cosas con ollas y jugando y imaginándome cosas. Y me gusta eso. Entonces, cada uno somos distintos y hay cosas que no van a cambiar. Lógico, hay cosas que deben cambiar y se pueden cambiar. Y se necesitan cambiar, pero hay otros asuntos arraigados a la personalidad que muchas veces traen problemas, y cuando tú no sabes aconsejar correctamente, muchas veces le dice a la persona, no, pues si es que a ella no, entonces hágalo, es que tiene que hacerlo. No, hay cosas que son mucho más profundas que tiene que hacerse. Es una lucha profunda, es algo que está arraigado en su conducta, en su personalidad, en lo más profundo de su ser. Ahora, nota esto. Cuando tú descubres qué es lo que esa persona cree, qué es lo que esa persona desea y en quién está confiando realmente, entonces tú podrás aprender a desactivar ciertas cosas que hacen que la persona se hunda más en el problema. Si la persona está en el problema porque tiene una idea errónea, entonces tú tienes que confrontarla con la palabra de Dios. Decirle, podrá ser así lo dijo tu abuelita, pero eso es antibíblico. No, es que allá entre nosotros así es, no, pero eso no es bíblico, vamos a ir a lo que dice la palabra. Y ahí cambian las cosas. Número 2, ¿qué es lo que esa persona realmente desea? Es que yo deseo que a mí me confíen en mí, que a mí me respeten. Yo le digo, entonces es decir, si ese es tu deseo, debes saber cómo hacer que eso se dé. Yo le digo, no, el respeto no se impone, incluso el perdón no se impone. No es que tiene que perdonarme, no, ese perdón tú tienes que ganarlo, y si tú fuiste quien ofendió más, tú eres quien debe ganarte el perdón, porque tú hiciste daño. Y además, ¿en quién estás confiando realmente? Hay muchas personas que dicen, no, es que sin ella mi vida se acaba, sin él mi vida se acaba. Es porque esa persona está confiando en ella y no en Dios. Con el único que nuestra vida sí se acaba, si Él no está, es con el Señor Jesucristo. Pero si Él está, nuestra vida tiene sentido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, esto es muy importante. ¿Cuántos están siendo bendecidos? ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo? Gloria a Dios. Tenemos unos minutitos para poder, estoy poniendo por lo menos la plataforma del mensaje, la plataforma. Ahora, noten esto. La consejería bíblica no huye de estas preguntas incómodas, las abraza con paciencia, verdad y gracia. Es decir, hay momentos donde tú no vas a poder llegar al corazón del asunto si no sabes, como decía, creo que el pastor Miguel Quintero, el secreto de la consejería está, él decía, el corazón de la consejería está en el corazón. Es decir, allí es donde hay que llegar. Ahí está lo más importante en la consejería. Si el consejero habló horas y horas y no logró tocar el corazón, perdió el tiempo. Hay que ir al corazón de la persona. No es la vanidad el problema muchas veces, no es la rebeldía el problema. Incluso no es ni siquiera las seducciones externas, las pasiones con las que lucha, los vicios que tiene. Hay algo más profundo que eso.
Hay heridas en el alma, hay vacíos profundos en la persona. Y cuando el hombre entiende el secreto, el corazón de la consejería y va al corazón, esa persona va a tener que hacer preguntas incómodas. Pero no puedes hacer preguntas incómodas si eres una persona que no confían en ti. Es una persona que tiene fama de ser el que lo riega todo. No, tiene que ser una persona de confianza. Además tienes que ganar confianza con esa persona. Y habrán preguntas sabias, prudentes y directas que hacen que la persona pueda ser alcanzada. Ahora, escuchen esto, ¿cuál es una idea clave dentro de este aspecto? El problema real no es solo lo que la persona hace, sino lo que ama, teme o desea. Cuando una persona quiere indagar en el corazón del problema y del corazón del individuo, el problema real no solo es lo que la persona hace, la conducta que tiene, sino, número uno, ¿qué es lo que esa persona ama? Muchas veces ama al mundo, ama los deseos de la carne, ama los deseos de los ojos, tiene amores desviados, tiene pasiones desordenadas, ama el dinero, ama la fama, ama lo indebido, ama solo ser reconocida, solo ser reconocido. Muchas veces ese amor desviado le trae mayores problemas. Ama lo que Dios no ama y hay que identificar qué es lo que esa persona ama. Le llama amor incluso algo que es solamente una obsesión o que es una enfermedad emocional, una cosa que la está atando, que la está destrozando o lo está destruyendo. Es lo que ama. Número dos, ¿qué es lo que teme? Muchas veces esas personas reaccionan de semejantes maneras porque temen algo, como los niños inquietos aquellos. Temen que a su papá no lo vuelvan a ver. Tienen miedo, ese miedo lo lleva a tener conductas. De muchas maneras hay esposas y hay esposos que en su miedo, o personas que en su miedo, hay adolescentes que en su miedo de ser rechazados, empiezan incluso a tratar de encajar en el escenario donde viven. ¿Por qué? Porque los demás tienen y yo no. Porque es que a los demás sí, ¿por qué yo no? Entonces cuando se sienten como que no encajan, hay un problema en el fondo. Y es un temor, ni siquiera es la conducta, ni siquiera es en contextos evangélicos nuestros, ni siquiera es el problema que se puso pantalón o que se maquilló. Hay algo más profundo que eso. Es que quiere sentirse bonita, quiere sentirse atractivo. Es que así les dicen que son bonitas. Es que así les dicen que son aceptadas. Muchas veces hay carencia en el corazón, se sienten poco queridas, poco amadas. Ahora, ahí es donde entonces hay que ir al corazón. A ese temor hay que tratar con la sanidad interior, con la estima de esa persona. Y además, ¿qué es lo que esa persona desea? ¿Qué es lo que esa persona quiere? ¿Cuál fue el problema aquí entre los líderes? No, es que se discutieron muchas veces. Ni siquiera es la discusión el problema. Es que hay envidia, es que hay celos. Es que el otro quiere la posición del otro. Es que ¿por qué a él y por qué a mí no? Hay un problema de inseguridad. La inseguridad es el problema. La inseguridad es, como decía hace unos días el predicador Corson. Él decía que él luchaba mucho con la inseguridad porque él no podía hablar en público, porque era introvertido, retrotraído, no era. Y hoy en día es un orador extraordinario, como orador es magnífico, pero él dice que él no podía hablar mucho en público, que era muy tímido. Y su inseguridad siempre era hablar en público. Yo hoy en día tiene una iglesia grandísima. No admiro sus doctrinas, hay doctrinas cerradas, pero estoy hablando del tema del valor de esa persona. Y él hablaba de la inseguridad. Y él decía como muchas veces la inseguridad lo quiere atacar, a veces ya siendo pastor de una mega iglesia, una de las más grandes en Colombia. Cuando de pronto a uno de sus ovejas lo empiezan a invitar más que él. A uno de sus predicadores lo empiezan a reconocer más que él. O cuando lo invitan a él y él dice, me invitaron a predicar a tal evento y porque soy tan ocupado les dije, no puedo ir. Y luego me di cuenta que invitaron a otro. Y eso lo hace sentir mal. ¿Por qué? Porque dice, hubo otro. Pero siempre habrá otro. Solamente que el problema es una inseguridad profunda en el corazón. Y a veces ocurre igual en la congregación. Ahora, hay que diferenciar entonces la situación, la reacción y la motivación. Cuando una persona es buena consejera, lo primero que tiene que aprender a hacer es esta triple diferencia. Número uno, ¿cuál es tu situación?
Número 2, ¿cómo reaccionas ante esta situación? Y número 3, ¿qué es lo que motiva esa reacción? Cuando tú analizas esas tres cosas, tú podrás realmente ayudar a esa persona. Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que están pasando? No, el problema es un problema de que no nos entendemos, es que discutimos demasiado. Ok, esa es la situación. ¿Cómo reaccionas? No, él se queda callado o ella se queda callada. Yo grito, yo me enojo o yo me quedo callada. Esa es tu reacción. Ok, pero ¿qué motiva esa reacción? ¿Por qué gritas? Porque quiero ser escuchada. ¿Y por qué te quedas callado? Porque no quiero problemas. Y por eso me quedo callado. Entonces ahí está el problema. La raíz del problema está en que así no se arreglan los problemas. Ni con gritos ni quedándose callado. Silencio sepulcral. Porque estamos tocando temas neurálgicos que ustedes están ahí procesando. Yo estoy hablando muy rápido, a veces sí. Bueno, entonces voy suave. Porque a veces cuando uno habla muy rápido como que está tratando de agarrar las ideas. Ahora, identifique ídolos del corazón. Esto también es clave. ¿Qué es lo que esa persona realmente idolatra y por qué está así como está? Número 1, a veces el ídolo del corazón se llama control. A veces se llama aprobación. A veces se llama comodidad. A veces se llama justicia propia. Por lo menos 4 te los voy a ejemplificar. Si estás hablando con un hombre que la esposa viene llorando y el esposo es un maltratador, es un machista, es un patán, es un altanero, es gritón, es grosero con su esposa, es humillante con sus hijos. Muchas veces el problema, el ídolo del corazón de él se llama control. El espíritu de Jezabel también se aprovecha de esas personas porque quiere controlarlo. Es que aquí es como yo digo, cuando yo digo es que si yo hablo es una actitud de control y ese es su ídolo. El ídolo es la egolatría, el egocentrismo, es una tiranía. Es similar a lo que sienten muchos políticos tiranos que quieren ser el centro, que quieren estar en la cabeza de la pirámide. Así mismo ocurre con un controlador. El controlador quiere ser el centro de la atención y lo hace a las malas, como toque, pero tiene que ser así. Ese es el problema. Hay un ídolo y ese hay que identificarlo. Número 2, aprobación. Muchas veces es hombre o es mujer, soltero o casado, no recibe aprobación en casa, pero muchas veces alguien más le da aprobación y esa persona es propensa a la infidelidad, esa persona es propensa a irse con otra persona, esa persona es propensa por su baja autoestima. Todo le reconocen y en la casa no le reconocen nada. Todo le felicitan y en la casa le critican todo. Entonces, esa persona se siente vacía y en algún momento necesita aprobación y de repente viene el hermano Perencejo y le dice una palabra bonita y esa persona, si no ha recibido aprobación, puede sentirse afectada. O viene la hermana Perenceja y le dice una palabra bonita y dice, hermano, le queda bien esa corbata azul. Y el hermano dice, sí, ojalá mi esposa siquiera me dijera algo, pero ni siquiera. ¿No? Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, si no hay aprobación y la persona tiene ese problema y ese es el ídolo, entonces se vuelve un ídolo. Tengo que ser aprobado, tengo que ser visto, y eso se puede volver peligro. Digan, peligrosísimo. Comodidad es un ídolo. Tipo Jonás, yo quiero estar donde yo quiero ir, yo quiero hacer lo que yo quiero subirme donde yo quiero, me voy para donde yo quiero, donde yo me sienta cómodo y no donde sea la voluntad de Dios. Eso se vuelve un ídolo también. Justicia propia, personas que dicen aquí yo arreglo las cosas o se autojustifican. Preguntas útiles que puedes hacerle a personas así. Número 1, ¿y qué esperabas? Es decir, ¿qué esperabas que hiciera tu esposa y no lo hizo? ¿Qué esperabas que hiciera el pastor y no lo hizo? ¿Qué esperabas que hiciera? Porque usted sabe que los problemas no solo se dan entre esposos, también se dan a veces entre pastor, congregación, congregación, pastor, se dan por todos lados. ¿Qué esperabas que hiciera tu jefe y no lo hizo? ¿Qué esperabas que hiciera? Yo nunca he podido apagar no sé por qué. ¿Qué esperabas? Número 2, ¿qué temías perder? ¿Qué temías perder? Era mi mejor oportunidad laboral, era mi mejor oportunidad emocional. ¿Qué era lo que temías perder? Y ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Qué era realmente? Y muchas veces al preguntar esto, te das cuenta que esa persona, cuando estaba esperando cosas equivocadas.
estaba esperando cosas que no iban a suceder, irreales, o temía perder algo que realmente no era una pérdida. Realmente, muchas veces la persona, cuando tú le preguntas, ¿y qué temías perder? No, tenía por ejemplo, muchos problemas de personas que tienen luego pésimos matrimonios. Es porque temían quedarse solteras, solteros, vistiendo santos, dicen por ahí. Y dicen, no, yo no quería, que me deje el tren, que me deje el bus. Y luego se meten en unos líos. Y lo peor es que es de por vida. Que aquí no hay, diga conmigo, aquí no hay recasamiento. Ahora, ¿qué temías perder? Número 3, ¿qué sientes que necesitas para estar bien? Esas son preguntas que llegan al corazón, porque haces que la persona diga, no, pues yo necesitaría sentirme comprendida, y empiezan y tú debes ir al profundo del corazón de esas personas. Concluyo con esto para poder dejar aquí la base. Un esposo grita a su familia. El síntoma es la ira. La raíz es que idolatra el control. Si las cosas no se hacen a mi manera, exploto. Es una forma de manipular, una forma de controlar. Es decir, a ver, si no lo haces así, entonces me vas a tener con la cara larga todo el tiempo. Esa es una persona manipuladora, y pasa en mujeres y pasa en hombres también. Y así no se arreglan realmente los problemas. Eso crea desconfianza. Eso anula a la otra persona. Eso hace que la otra persona muchas veces diga, no, con él no se le puede decir nada. Y entonces, como a él no se le puede decir nada, entonces a otro se le podrá decir. Y ahí vienen los problemas. A él no se le puede decir porque ni responde o responde mal. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Ahora, cuando es una persona iracunda, una persona con la idolatría del control, dice, si las cosas no se hacen a mi manera, exploto. Ahora, el trabajo, y ahí es donde está el problema. El consejero dice, no, pues no grite, hay que hablar con respeto. Esa no es la forma de aconsejar ese caso. El trabajo no solo es que deje de gritar, sino que aprenda a confiar y servir. Es más profundo que eso. Confiar que Dios le dio una posición, Dios le dio una dignidad, Dios le dio un valor. Y otra vez es redireccionarlo hacia Dios. Dios te dio a ti la autoridad como madre, como esposa, como esposo. Dios te dio esa posición. Ok, aprende a confiar, no en esa persona, porque si le entregas la confianza al hombre vas a estar desviándole. Primero confía en lo que Dios te dio a ti. ¿Qué viste en mí, Señor, para darme esta gran responsabilidad? A veces yo me analizo, me autoanalizo con todas estas cosas que uno aprende. Yo vivo haciéndome un autoanálisis constante. Yo digo, Dios mío, ¿y qué vio usted para que yo sea pastor? Si hay otros con mejores temperamentos, con mejores formas de ser, son como más, tienen otra forma, ojalá que, pero Dios dice, no, por algo yo te llamé a ti. Y es allí donde uno dice, Señor, entonces ayúdame a ser sabio para poder hacer esta labor. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué me diste la esposa que me diste o el esposo que me diste? A veces espero que Dios se lo haya dado, porque a veces es usted quien la escogió. Es igual que los políticos. Hay gente que quieren echarle el versículo de Daniel a Dios para echarle la culpa a Dios de los malos gobernantes. Es que Dios pone reyes y quita reyes, pero también el otro profeta dice, ellos pusieron reyes y yo no lo supe, yo no los escogí, ellos escogieron gobernantes. Así mismo pasa en la vida. Muchas veces debes identificar eso también en una consejería y redireccionar, claro que sí. Así que, amados, cuán importante que podamos hacer esto. Vamos a ponernos de pie. Hoy, por lo menos, gracias a Dios, pude dejar la introducción. ¿Hoy qué hicimos? La introducción al tema. ¿Qué tal estuvo la introducción hoy? Eso me alegra. Démosle un aplauso a Dios por esto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos por todos los hermanos que hacen parte de la consejería, por los que hoy pudieron estar, por los que no pudieron estar, por los que hacen consejería, por el equipo de consejeros, diáconos y la consejera que va a ser presentada en estos días, por los que están sirviendo al Señor, por los que son padres y madres y que tienen que hacer esta labor constantemente, por los que trabajan en grupos de amistad, grupos familiares que también tienen que enfrentarse a esta realidad, porque usted es la única cristiana en la familia, el único creyente en la familia, también tiene una gran responsabilidad. Si es madre o es padre,
Todos tenemos una gran responsabilidad, así que oremos en este día y pidámosle a Dios que Él nos ayude. Amado Señor, te damos gracias por este privilegio de aprender, Señor Jesús. Aprender no solo a corregir conductas, sino que es lo exterior, lo externo. Es aprender a corregir lo que está dentro, lo que está herido, a sanarlo, Señor, a corregir, a revertir lo más profundo. No enfocarnos solo en el fruto, sino en la raíz del problema, en el corazón del problema. Señor, con esta primera parte pudimos dejar una base sólida para los 7 puntos que vienen después, Señor, donde analizaremos aspectos muy específicos, muy cruciales y necesarios, Señor, que en la consejería, en todas sus esferas se van a encontrar constantemente. Hoy te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos dirijas y que nos levantes, Señor, como consejeros sabios, cada uno en la labor o en la función que nos compete. Te lo pedimos en tu nombre santo, el nombre poderoso de Jesús. Amén